Nación. Establecemos contacto a esta hora con el coronel Miguel Camacho. Él es el director de investigación de accidentes de la Aeronáutica Civil, a propósito ya del primer informe técnico de lo que ocurrió con la avioneta Cessna, que se estrelló el pasado 1 de mayo en las selvas en inmediaciones de Solano, en el departamento de Caquetá, y en donde fallecieron 3 adultos y nuestros 4 hermanos indígenas están allí en las selvas buscando sobrevivir. 8:18, coronel Camacho, muy buenos días, bienvenido a Colombia Radio. Buenos días, señor Carlos, a usted y a los gentiles oyentes. Siempre que hay un siniestro aéreo, es imposible, hace parte de la locura y la imprecisión, decir cuáles son las causas, ya, de inmediato, cuando apenas ocurre. Siempre hay un tiempo prudencial y se activan de inmediato las acciones de análisis científicas, de búsqueda, incluso forenses, para determinar las causas del siniestro. Y hay, pues, varias cosas, o humana o técnica. ¿Qué ha pasado y cuál es ese resultado, ese primer informe técnico que ha hecho nuestra Aeronáutica Civil en la investigación que usted adelanta, coronel? Sí, señor Carlos, usted ha hecho un muy buen resumen de el proceso que llevamos, porque lamentablemente en estos casos a veces salen voces anticipadas tratando de apuntar algunas causas. Contrario a eso, lo que hacemos nosotros es un trabajo muy metódico, técnico y científico, recopilando las evidencias que tenemos de toda índole para, repito, bajo una metodología establecida a nivel internacional, hacer un análisis y llegar en unos meses, ojalá no muchos, a encontrar las causas directas, indirectas de un suceso, como en este caso lamentable que nos ocupa, y hacer recomendaciones para evitar su repetición. En este caso particular, pues hay unas circunstancias especiales, como por ejemplo, primero, pues los 15 días, 2 semanas que estuvo el avión desaparecido, y sobre todo después de que lo encontramos y determinamos 3 lamentables víctimas de los adultos, pues lo ya conocido por el país, que es la pérdida de los niños. Sabemos, estamos casi seguros que sobrevivieron al suceso, estamos casi seguros que aún siguen con vida, pero pues lamentablemente no se han encontrado. Entonces, quiero manifestar que en este momento todas las entidades del Estado y particulares relacionadas con el suceso, para todos la prioridad es encontrar a los menores indígenas. Sin embargo, pues simultáneamente y sobre todo a partir del hallazgo del avión, empezamos el proceso de investigación. Como un primer resultado, y de nuevo de acuerdo a las normas internacionales, ayer se emitió, cumplido un mes del suceso, se emitió lo que ustedes conocen, es público, un informe preliminar del accidente. Este informe preliminar, como ustedes ya seguramente han tenido oportunidad de leerlo, pues contiene los hechos ciertos que conocemos. Enfatizamos un poco en lo que conocemos como el recorrido del avión, los llamados que hizo el piloto. Esas son evidencias muy valiosas para nosotros y también pues creo que tranquilizan y orientan un poco a la opinión pública. Y dejamos pues abiertas las tareas que quedan pendientes, como son la extracción del motor, que está en general, pues digamos, para la investigación está en buen estado. Es un motor pues inservible ya, pero en buen estado para hacerle una buena investigación. Cuando aparezcan los menores, y porque estamos seguros que van a aparecer, y pues con la prudencia, el protocolo y el permiso de sus mayores y de las comunidades indígenas a las que pertenecen, esperamos poder charlar con ellos para que nos complementen en la medida de lo posible, porque son menores, nos complementen alguna información. Entonces ya tenemos el preliminar, que son hechos, digamos, que ata unos cabos sueltos, da una versión continua, informa en dónde estamos frente a la búsqueda de los menores y, como ya lo dije, pues deja o enuncia las tareas que siguen a continuación. Esperamos hacer una inspección del motor,
Sí. entrevistar ojalá a los menores y en unos meses tener un informe final. Bien, sí, justamente, Coronel Miguel Camacho, director de investigación de accidentes de la Aeronáutica Civil. Seguimos con la línea de las preguntas y los interrogantes. Cuando hay un siniestro aéreo se ve siempre causa humana o causa técnica. En este resultado, en este caso específico de la aeronave, y usted refiere los llamados que hizo el piloto. ¿Él hizo llamado de emergencia? Sí, sí, señor, tal y como consta en el informe que hemos enunciado, el preliminar, eh, pues con el debido respeto, por supuesto, del señor piloto que falleció en el accidente junto con otros ocupantes, pero en beneficio de la información y sobre todo de, sí, ilustración de la opinión pública, de las mismas familias y en beneficio de la seguridad operacional, la seguridad aérea, pues es lícito transcribir los llamados que él hizo. En este accidente pues no hay nada afortunado, en ningún accidente hay algo afortunado, pero sí pues debemos decir que tenemos esa oportunidad de contar con esos valiosos llamados en donde el piloto nos da indicios claros de una falla del motor que se presentó en una primera oportunidad, la logró solucionar y luego manifiesta una segunda falla y en un aterrizaje de emergencia. Esto es muy valioso para nosotros porque pues estas llamados del piloto sobre la falla del motor se corroboran con las trazas o los videos de radar en donde se muestra un descenso del avión, un descenso de velocidad, y ahí vamos hilando esa serie de evidencias para llegar a una historia final seguramente. Es clave, como ya lo mencioné antes, una inspección del motor. Y muy seguramente, pues no, todo puede cambiar, ¿no? Pero todo indicaría que el accidente, digamos, una de las causas o la principal fue una falla del motor. Esa es la causa directa, ¿no? Nosotros vamos un poquito más atrás o un poco más atrás viendo la historia del motor, la historia del avión, su mantenimiento, los componentes. Seguramente, como les decía, en vista del buen estado del motor para una inspección, somos optimistas de que llegaremos a determinar, ojalá, el componente exacto, el que falló, si fueron los magnetos, si fue una biela, si fue un cilindro, si se rompió el cárter, en fin, es posible hacerlo. Y eso nos dará ya una causa ya más precisa y, sobre todo, orientar medidas preventivas para evitar que este tipo de accidente se repita. En este caso, pues no hay al menos hasta ahora, repito, todo puede cambiar, un factor humano, técnico, de habilidad del piloto, o de disciplina, o de una mala operación por parte de la empresa, o cansancio. al menos con las evidencias que tenemos, no tenemos, digamos, una evidencia que se haya ocurrido, ¿no? Sí. Pero, sí, coronel. No, le preguntaba también, como usted lo dice, pues esto va a ser parte de la investigación que toma meses. Esto no es de la noche a la mañana. Ya usted acaba de confirmar en Colombia Radio, la hipótesis apunta a una falla técnica del motor por los llamados que hizo el piloto. Lo soluciona en el aire, pero este es un monomotor, es decir, un solo motor. Si se apaga y tiene falla, se presenta la emergencia. ¿Qué es lo que pasa? Sí, ¿tiene caja negra el Cessna? No, señor. Lo que comúnmente conocemos como caja negra, que técnicamente son registradores de vuelo, no los tiene. En ese tipo de aeronave no es obligatorio tenerlos, y porque pues cuestan mucho, pesan mucho, requiere una tecnología hoy en día digital que ese tipo de aeronaves no lo tiene. Entonces, por eso acudimos a las otras evidencias que yo le he mencionado. Coronel, una pregunta, por supuesto, a partir de este suceso tan lamentable para el país, y es ¿qué tipo de control y qué tan rigurosos son los mantenimientos mecánicos de las aeronaves que hacen rutas en esa zona del país, que son todas muy similares a esta Cessna que se accidenta, y me refiero a zonas como Caquetá, como el Guaviare, Vaupés, que por las condiciones pues son unas aeronaves pequeñas? ¿Qué tanto control hay?
digo desde las autoridades, en este caso desde la aeronáutica civil, y de manera interna, las empresas que prestan ese servicio, con qué tanto rigor hacen revisiones mecánicas a esas pequeñas aeronaves? Sí, señor, hay control y hay niveles de responsabilidades, obviamente, del explotador o operador aéreo, la empresa aérea en este caso, que presenta unas condiciones de operación, unas condiciones de mantenimiento que son aprobadas por la autoridad. La autoridad vigila que esas condiciones que se le aprobaron de operación, de mantenimiento, se cumplan. Obviamente, pues no es una operación, no es una vigilancia que se haga todos los días a cada vuelo. Esto no ocurre en ninguna parte del mundo, pero sí hay una vigilancia sistemática de la operación y del mantenimiento del flujo de componentes. Ahora bien, no podemos desconocer que pues es una aviación que aprovecha aeronaves de cierta edad, no son aviones nuevos, son aviones de cierta edad en donde el mantenimiento se dificulta por las condiciones de operación, usted las mencionó, y ahora hablamos un poquito más de la accidentalidad en la Amazonía. Se dificulta por eso, por nuestros bravos, húmedos, calientes climas, sobre todo en esa zona del país, por el flujo de los repuestos es cada vez más difícil, entonces no podemos decir que sea un mundo ideal de operación y de mantenimiento. Hay problemas, hay limitaciones. Y pues a raíz de este lamentable accidente hemos tenido oportunidad de compartir con la opinión pública a través de comunicados de la misma Aerocivil la situación de accidentalidad de esas zonas. Entonces, es un hecho, usted lo mencionó, más o menos, que este tipo de aeronaves son las que vuelan normalmente en la Amazonía colombiana, en los llanos orientales, en la costa Pacífico, y son de alguna frecuente accidentalidad. Sí. De hecho, pues es el sector de la aviación que tiene accidentes, porque nosotros no tenemos sucesos graves, catástrofes aéreas en la aviación grande, digámoslo así, excúsenme la expresión, pero para que entendamos, pero sí está ocurriendo en esos sectores, no con alta fatalidad, pero pues cualquier víctima es un fracaso y es un dolor, ¿no? Claro. Entonces sí tenemos un sector crítico de la aviación en la Amazonía. Los accidentes ocurren, en este caso, por fallas mecánicas, en otras oportunidades por los difíciles aeródromos en la mitad de la selva, cuyo acceso es difícil, su mantenimiento es difícil. Ahí tenemos un problema detectado, no de ahora, sino de varios años, y pues se está trabajando de manera mancomunada con los departamentos, con los entes territoriales, el gobierno nacional, por supuesto, y la Aerocivil como parte del gobierno para crear mejores condiciones de seguridad en esa zona del país. Coronel, y eso que no hablamos de los DC-3, bombarderos de la Segunda Guerra Mundial todavía operando en los llanos colombianos. No tanto, bueno, hay unos DC-3, unos nobles aviones DC-3 que casi ya no vuelan lamentablemente porque es un señor avión irreemplazable, y se me da pie para hablar de eso, ¿no? ¿Por qué operamos esos aviones? Pues porque son los que sirven para la limitada infraestructura aeroportuaria o de aeródromos en esa región del país. Sí, esos aviones de los que estamos hablando son años 70, años 80. Sí, los Cessna. Sí, los Cessna, en algunos casos los Viper quizá, pero más los Cessna, que prestan un servicio muy valioso a las comunidades indígenas y a la zona del país. Los taxis de los llanos, Sajira. Coronel, de acuerdo con el documento de la Aerocivil, el piloto Hernando Murcia, que en paz descanse, emitió un llamado de emergencia hacia las 7:15 hora local del 1 de mayo. Abro comillas, Mayday, Mayday, Mayday,
Mayday, Mayday, Mayday, tengo el motor en mínimas, voy a buscar un campo. La torre de control le dijo al piloto que tenía 2 pistas cercanas, la del Morichal y la de Miraflores. A partir de ese momento se informó a la Fuerza Aérea Colombiana, la FAC, de la emergencia que tenía el Cessna. Además, el informe indica que se perdió el contacto con el piloto por 15 minutos y que posteriormente el piloto volvió a comunicarse con la torre e incluso informó que iba a aterrizar en San José del Guaviare. Pasaron 2 sucesos más y luego a los 3 minutos y 28 segundos después el piloto reportó que nuevamente tiene una falla en el motor, que va a buscar un río, que tiene un río a su derecha y dijo que iba a intentar acuatizar. Esta fue la última comunicación recibida del piloto de la aeronave HK-2803. De acuerdo con su experiencia, ¿qué fue lo que pudo pasar para que la aeronave terminara justamente allí donde fue encontrada? Es una situación difícil. Muchas gracias por la pregunta. Perdón, ¿con quién hablo? Con Sajira, buenos días, ¿cómo está? Coronel. Sajira, bien, mucho gusto. Es una situación muy difícil por el mismo hecho que quizá Carlos, su compañero, mencionaba antes, creo que fue él, de la condición de monomotor. Entonces es una falla crítica, porque no hay redundancia de la fuente de poder que es el motor. Entonces, cuando él tiene esa falla, pues encima de la selva colombiana, que seguramente la conocen ustedes desde arriba, y con oportunidad lamentable ese suceso la hemos conocido más también desde abajo, viendo la búsqueda que hay de los menores. Es difícil porque no hay un paraje, un área apropiada para una emergencia, porque la emergencia es tratar de recuperar el motor, que vuelva a funcionar, es lo primero que hacen, y simultáneamente buscar un sitio en donde aterrizar o acuatizar. Una de las cosas que tenemos pendientes por hacer, y va a ser parte del informe final, es un cálculo de acuerdo al peso del avión, con el combustible, los ocupantes que tenía, qué tanto podía planear. El avión no se cae verticalmente, el motor apagado o dañado puede planear y llegar a cierto sitio. Nos falta hacer ese cálculo, a ver por qué no llegó hasta el río Apaporis, que era una referencia más fácil para la búsqueda, y posiblemente se habría una playa más segura para su aterrizaje. Esa es una pregunta que tenemos que resolver, porque no llegó hasta el río Apaporis, pero evidentemente fue porque no alcanzó. O sea, no hay otra herramienta más que mantener una velocidad, apuntarle al río y ver hasta dónde se llega. Y en el camino, pues cuando ya no se puede llegar, intentar la maniobra del arborizaje, que es aprovechar la altura y la cercanía o tupidez, si se me permite el término, de la vegetación, para amortiguar el aterrizaje, la pérdida de energía. Entonces, volviendo a su pregunta, sencillamente porque no alcanzó a llegar, es decir, y no tenía otra forma de hacer que el avión volara más. Sí. Entonces, pero eso lo vamos a corroborar con los videos de radar que tenemos, las velocidades. Tenemos una buena información ahí, hacer unos cálculos, y seguramente en el informe final presentaremos qué posibilidades tenía y por qué no se lograron. Pero es una condición muy crítica. De acuerdo, coronel, qué angustia y qué drama, ¿no? No. Llegar a ese tema. Última pregunta y concreta, coronel Miguel Camacho, director de investigación de accidentes de la Aeronáutica Civil. ¿En cuánto tiempo, de acuerdo con el trabajo científico y los análisis, calcula usted sale el informe final? ¿En cuántos meses? Me comprometí un poquito con la respuesta, pero vamos a asumir ese riesgo. Si tenemos en cuenta que lo que hay aquí es inspeccionar el motor, eso tiene que ser en el exterior, toma unos tiempos, unos turnos, unos costos, un análisis ya de escritorio, algunas simulaciones de lo que les acabo de decir, y ojalá una entrevista a los niños, si se nos permite, cuando aparezcan. Yo creo que no más allá del mes de septiembre, estamos más o menos a unos 4 meses. Aspiramos en el corte que nosotros hacemos trimestral de investigaciones, en septiembre poder entregar el informe final. Esperamos poderles cumplir al país y compartir con ustedes esas enseñanzas. El motor va a Estados Unidos, ¿no? A la FAA. Sí, va a la fábrica del motor, a la
Continental, que es la fábrica del motor. Continental en Estados Unidos, de acuerdo. Coronel, muchas gracias por estar en Colombia Radio. Importantes detalles, más precisión sobre lo que ha ocurrido y siempre también con la esperanza de encontrar a nuestros 4 hermanos en la Operación Esperanza. Coronel, un buen día. A ustedes muchas gracias por la oportunidad. Feliz día. Esta es Colombia Hoy Radio, emisora web conectada con todas las regiones, voces y valores del país diverso. Colombia Hoy Radio.